Senador Raúl Morón Orozco, del PRD, para razonar su voto, por favor, tener uso de la tribuna. Con su permiso, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, hoy ratifico mi postura en torno al conjunto de iniciativas que constituyen la reforma hacendaria y el paquete fiscal para el año 2014 propuesto por el Ejecutivo Federal. En general, me he pronunciado en contra porque estoy convencido de que la ruta económica que se pretende para el país no es la ruta correcta. Más impuestos en una situación de recesión y con escenario adverso en el plano nacional e internacional nos puede llevar a una crisis que ponga nuevamente en riesgo el patrimonio y el sustento de las familias mexicanas. A este riesgo abona el mayor endeudamiento. Por cierto, seguimos esperando la justificación precisa. ¿Por qué el gobierno no empieza por apretarse el cinturón y recortar su gasto corriente en vez de pedir créditos que terminarán pagando los mexicanos? ¿Por qué los ciudadanos de a pie tienen que pagar más impuestos si los grandes corporativos conservarán sus privilegios? Ninguna medida hemos discutido para que en este país se distribuya mejor el ingreso y la riqueza. La ley de ingresos es un fiel reflejo, pero que no existió en todo este proceso ninguna voluntad para transformar los grandes desequilibrios sociales y económicos que tiene nuestro país. Las llamadas propuestas sociales, los grandes ofrecimientos, son en realidad medidas insuficientes, limitadas casi siempre a la disponibilidad presupuestal. En realidad, sigue avanzando la desarticulación de algunas medidas que permitían a los trabajadores obtener mayores prestaciones sociales que paliaban un poco la pauperización de los salarios que hemos padecido en las últimas décadas. Este país requiere un rumbo claro en materia económica, contar con políticas a la altura de nuestras grandes deudas con nuestras regiones y sectores de nuestro país. Se insiste en una estrategia que ha propiciado el encarecimiento de la vida, el desempleo, la precariedad laboral, el desmantelamiento de las instituciones pilares del Estado social. Por si eso fuera poco, se busca restituir el Estado centralista y corporativo. El gobierno desaprovechó la oportunidad de plantear un nuevo pacto fiscal para el crecimiento y el bienestar social con una visión federalista. ¿Por qué votar a favor de este paquete donde se busca que todos accedan a la formalidad, pero no se establecen incentivos para ello? En realidad, terminarán pagando más impuestos los de siempre, los contribuyentes cautivos, con el riesgo que se pierdan fuentes de empleo. Se preserva la corrupción y con ello la desconfianza ciudadana, es decir, no se toca el primer factor por el cual los mexicanos no pagan impuestos y no creen en la política. Respeto a las opiniones distintas. Considero que la llamada reforma hacendaria no fue abarcadora ni profunda. Se trata de una reforma injusta e inequitativa que golpea a los sectores populares, a los pequeños comercios, a la clase media y al campo mexicano. No se promueve el desarrollo nacional ni la generación de empleo. Por todos estos señalamientos es que estoy convencido que no están satisfechas las demandas de la izquierda. Hoy la izquierda debe elevar la mira y luchar por objetivos superiores y de largo plazo, por cambios de fondo, rechazar las medidas inerciales porque le hacen mucho daño al país. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila, del PT, en contra.
Con su permiso, señor presidente. Mala fórmula, mal momento, mala hora. No es la mejor fórmula y tenemos ya antecedentes. El incremento de impuestos y la deuda pública para el desarrollo de un país. Basta ver lo sucedido en países como Grecia, como Italia, como España, la condición económica por la que se está atravesando. O aquí, en nuestro país, a los estados de Nuevo León, al de Coahuila, al de Nayarit, al de Quintana Roo, en donde tienen verdaderas complicaciones derivado precisamente del endeudamiento. Una circunstancia que la hace inmanejable en su función pública y que tiene afectaciones serias para el desarrollo de sus entidades. Y si queremos verlo más cercano todavía, municipios de nuestro país que no alcanza ya ni siquiera en la viabilidad de su gasto corriente. No es así como se va a lograr el desarrollo de nuestro país. Por eso nosotros, su servidor, votaremos en contra de este ley de ingreso, porque me parece que hay muchas cosas que habría que revisar. Todavía es tiempo, porque dinero, ahora sí que con esto que nos han planteado, con esta ley de ingresos, con lo que se aprobó de la ley hacendaria, dinero no les va a faltar. Ya, según se estima, será para el 2014 un ejercicio de 4.479.000 millones de pesos. 523.000 millones de pesos más de lo que se ha estado ejerciendo en otros años. Si a esto le agregan y le consideran que la estimación para el precio de barril sería de 81 a 85 dólares y que los últimos años ha alcanzado en el precio de venta superior a los 100 dólares por barril, estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero. La solicitud de deuda y lo que estamos por aprobar no es un asunto menor. Estamos hablando de 550.000 millones de pesos más. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares y estamos hablando de 150.000 millones de pesos para algunas entidades de control directo como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Solo en el monto de deuda supera los 700.000 millones de pesos, una cifra superior al famoso rescate de FOBAPROA. Por cierto, vigente todavía esa deuda en nuestro país. Me parece, pues, que estamos entrando en el tema económico en un terreno pantanoso si no se cuida. Se daba a conocer en días pasados el comportamiento de esta contracción económica que está sufriendo ya muchos de los estados de la República. Cabe destacar que para finales de este año la deuda del sector público
ascenderá a casi 6 billones de pesos y sus intereses llegarán a 384,000 millones, y aún así, ante tales números, un sector muy marcado de senadores han expresado su voluntad de votar esta ley de ingresos. Me parece que va a haber necesidad de que en este Senado de la República estemos dando puntual seguimiento al gasto público. No será suficiente la autorización. Hoy se dará trámite a una ley de ingresos con una cifra histórica, una cifra que alcanzará casi 4.5 billones de pesos, pero al mismo tiempo quedará marcada por el autoritarismo y la imposición, etiquetada por la falta de acuerdos reales que beneficien al pueblo de México. Estoy en desacuerdo total con esta nueva propuesta, con el incremento de las deudas y, en definitiva, con la afectación directa que sin duda alguna tendrán las familias mexicanas. Es momento de frenar el abuso de la figura de la deuda para poder cumplir o para poder cubrir los errores de las malas administraciones. Es tiempo de fomentar prácticas económicas más benéficas para un buen desarrollo nacional. Estamos a tiempo de dejar las prácticas arcaicas y corruptas que sumergen al país en la pobreza. Es necesario forjar políticas incluyentes, sociales, dejando a un lado el beneficio propio y buscando el bien común. Por estas razones, mi voto será en contra. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Alberto Fuentes Salas, del Verde en Pro. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, en primer lugar quiero destacar que este Senado de la República está cumpliendo en tiempo y forma lo que establece la ley para aprobar el paquete fiscal 2014. Respetar el marco normativo da como resultado certidumbre a las familias, a la viabilidad del Estado mexicano, a los mercados, a los inversionistas y a la sociedad en general. El dictamen que el día de hoy está a discusión en este momento se trata ni más ni menos del dinero de las y los mexicanos. Hoy estamos hablando de la forma en que las y los mexicanos contribuyen en la integración de los ingresos del Estado mexicano. Por tal motivo, el Gobierno federal y el Poder Legislativo han sido responsables para diseñar un esquema tributario progresivo que beneficie a las familias de menores ingresos. En términos concretos, la reforma hacendaria fue amplia y comprendió modificaciones a diversos ordenamientos. Las reformas a la ley aduanera impulsarán a México al siguiente nivel de las mejores prácticas aduaneras establecidas en los diversos acuerdos, tratados o convenios internacionales. El Código Fiscal otorga a los contribuyentes elementos jurídicos para la defensa de sus derechos y a la vez dota al Estado mexicano de facultades para tener un sistema recaudatorio más sólido y que promueva que más mexicanos contribuyan a la hacienda nacional. Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal consolidarán el federalismo fiscal, contribuirán a tener mayor control sobre el gasto en materia educativa y de salud. En las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria destacan varios avances. Se establece por primera vez la regla de balance estructural en las finanzas públicas que ayudará a implementar una política anticíclica en el futuro.
Hay un límite en el gasto corriente estructural para cada ejercicio fiscal y se garantiza que éste no crezca más del 2% anual en términos reales. Se crea un programa de austeridad del 5% para los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La miscelánea fiscal modifica el esquema tributario para hacerlo más progresivo y redistribuir la carga impositiva. Compañeras y compañeros senadores, me queda claro que esta reforma es una reforma amplia, una reforma con sentido social que no podía aplazarse por más tiempo. México no puede seguir esperando. Hoy celebro que nos encontremos aquí en este pleno analizando y debatiendo este paquete fiscal para el próximo año del 2014, cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestro compromiso de dotar al Estado mexicano de este paquete fiscal. Un paquete fiscal que sin duda dará respuesta a quienes menos tienen, a quienes más lo necesitan. Celebro el debate, sea bienvenido como se ha hecho el día de hoy, con argumentos, y vamos a seguir trabajando por México. Es cuanto, presidente.